esta es mi historia de cómo conocí a mi esposo de la India. Todo empezó por algo triste que sucedió en mi vida. Era el 2015 y yo trabajaba para Royal Caribbean International en cruceros. Llevaba desde el 2011 trabajando con ellos. Ya era tiempo de irme a trabajar y me despedía de toda mi familia. Entre ellas, una de las personas más importantes para mí, que era mi abuelita. Ella, una mujer fuerte, la que unía a toda la familia después de que mi abuelo muriera unos años atrás. Una mujer fuerte que sacó a sus 7 hijos adelante, ¿no? Todo el mundo alrededor de la abuela. Ese día yo me iba a trabajar a otro contrato de 8 meses. Ella se despidió de mí, me dio un beso, un abrazo y me fui a trabajar. Desde el barco siempre la llamaba a ella varias veces a la semana, ya que pues las llamadas eran un poco caras, pero siempre la llamaba. De un momento a otro, después de varios meses trabajando, le dio una enfermedad huérfana. En este momento no me acuerdo cómo se llama la enfermedad, ni quiero recordarla, pero es de esas enfermedades huérfanas que le dan a una persona en 1 millón. Esta enfermedad le dio a ella y se la llevó en 6 meses. Primero se la pasaba en el hospital, en la casa, del hospital a la casa, luego ya dejó de hablar, luego empezó a decaer, a decaer, a decaer y pues la dejó en la cama. Entonces yo le rogaba mucho a la Virgencita de, hey, por favor, cúrala o llévatela, porque ella no quiere estar así, ella era la mujer que nos cuidaba a nosotros y ella no quiere estar así. Así que por favor, cúrala o llévatela, porque ya tenía llagas de tanto estar acostada, tenía que utilizar pañales y por algunas partes yo agradezco no haberla visto en esa condición, sino tener el recuerdo de ella como era la mujer fuerte, pero por otras partes también me siento un poco triste de no poder haber estado ahí para cuidarla. Lo que sí fue mi familia que estuvieron ellos ahí para cuidarla y hacer todo lo que fuera necesario para poder ayudarla. Pero fue muy difícil para ellos verla así, ¿no? Ese decaimiento de en 6 meses. Entonces yo rogaba que se la llevaran la Virgencita o la curara. Estábamos en Europa. Iba a ir a un tour a la Torre de Pisa y había comprado una SIM card de Italia. Entonces me bajé del barco, me subí al bus que nos iba a llevar a esta excursión y encendí los datos. Cuando encendí los datos, estaba la noticia de que mi abuela había fallecido. Fue un golpe muy fuerte. Yo empecé a gritar, empecé a llorar, me bajé del bus como loca, entré al barco llorando, los de seguridad me cogieron y bueno, en realidad tengo como memorias, pero no recuerdo muy bien. Obviamente me llevaron al medical, me preguntaron que qué pasaba, yo les dije que mi abuela había fallecido. Y en este caso, cuando en el barco te dan la posibilidad de irte de urgencias a tu casa cuando pasan este tipo de cosas. Entonces me permitieron llamar a mi casa, pero eran 7 horas de diferencia. Eran 7 horas de diferencia, con lo cual, pues en Colombia es muy rápido, ¿no? Como que alguien se muere, de pronto ese mismo día lo velan y al otro día lo entierran y ya. Y ya habían pasado 7 horas cuando yo me enteré. Entonces yo hablé con mi mamá, obviamente ella estaba muy triste, yo estaba llorando y pues ella me dijo que no había caso de que yo viajara en esas condiciones. Primero no sabía cuánto tiempo fuera de demorarme en llegar a la casa. Y cuando llegara pues ya la habían enterrado, entonces pues que sí, no valía la pena de yo viajar en esas condiciones como yo estaba, porque pues ya la iban a enterrar ese mismo día. Así que pues tomé la decisión de no viajar a Colombia y fue muy triste para mí, obviamente. En el barco me encerraron ¿cómo se llama? Bueno, me pusieron en la cabina por 2 días, mientras que me recuperaba un poco del shock. Y en esos 2 días, pues lloré mucho, estaba muy triste. Pero después de 2 días, pues no podía seguir ahí porque podía perder mi trabajo.
Entonces, pues yo a la final decidí seguir y dejarla descansar porque eso era lo que yo le estaba pidiendo a la Virgencita, cúrala o llévatela. Y pues ella decidió llevársela porque estaba sufriendo mucho y la familia también, de verla así y estaba sufriendo mucho de huecos en el cuerpo, de llagas, así que sí, estaba muy mal. Entonces decidí seguir y estábamos a mediados de julio del 2015. Iba a empezar la independencia de Colombia y pues todos los paisanos del crucero estábamos organizando una reunión para poder reunir dinero y poder celebrar la independencia de Colombia. Y ese día pues yo decidí ir el 20 de julio a celebrar con los paisanos. Estaba la banda latina que era de Colombia y estábamos todos los colombianos ahí. Mm, Había comida colombiana, había quipitos, habían gaseosas, postobón de uva, de manzana, prepararon arepas. Fue muy confortable poder sentir un poco Colombia a pesar de mi tristeza por haber perdido a mi abuela. Y ese día pues estábamos celebrando, compartiendo con los paisanos y empezamos a bailar. Y cuando estaba bailando yo sentía que alguien me miraba. Era un hombre que estaba en una esquina y cuando yo volteaba a mirarlo, él volteaba la mirada. Yo bailaba y cuando yo lo miraba, él volteaba la mirada. Pero pues no le presté mucha más atención. Al día siguiente, yo ya estaba trabajando como hostess. Al día siguiente, uno de mis meseros me dijo que su paisano, su amigo, estaba interesado en mí. Pero pues yo tampoco le presté mucha atención. Ese día yo llegué a mi casa, yo llegué a mi cabina y había un número de teléfono encima de mi escritorio. Entonces yo pensaba que era el trabajo. Entonces yo llamé a ese número de cabina y era él. Hablamos por una hora. Luego, después de varios días hablando, me enviaba fresas con chocolates a mi trabajo, pretendía que hablaba español, hablaba conmigo. Tuvimos nuestra primer salida en un puerto en Francia. Allá salimos y empezamos a salir poco a poco como amigos, como amigos. Yo como ya trabajaba como hostess, un día le pedí el favor de que me comprara unos esmaltes para las uñas. Y cuando él llegó más tarde con los esmaltes, él me llamó a la cabina y me dijo que ya tenía los esmaltes. Cuando yo entré a la cabina, estaba decorada con flores, estaba decorada con bombas, con algunas fotos de los puertos donde habíamos viajado hasta el momento. Y yo estaba viendo que todos los esmaltes estaban puestos encima de la mesa, yo los estaba mirando. Cuando yo volteo a mirar, él estaba arrodillado con un ramo de flores grandísimo y me decía, ¿quieres ser mi novia? Y fue como, ¡ay, qué lindo! Claro que sí, mi amor. Y ese fue el día donde nosotros empezamos formalmente nuestro noviazgo y pues de ahí para adelante ya empezamos a salir formalmente como novios, ya formalizamos nuestra relación. Y más adelante te contaré cómo fue que su familia india se enteró de que él ya no se iba a casar con una india, sino con una colombiana. Pero eso será en un próximo video. Así que esta fue la manera como yo conocí a mi esposo de la India trabajando en cruceros. Tú también podrías conocer a tu media naranja de la India o de cualquier país, obviamente saliendo de tu zona de confort, de viajar, de conocer a otras personas. Y si tienes la posibilidad de viajar a otros países, lo puedes hacer porque yo lo hice. Y si yo lo hice, tú también puedes hacerlo. No es imposible, es un poco difícil, pero no imposible. Así que si tú quieres conocer también a tu extranjero, lo puedes hacer perfectamente viajando. Y en mi caso fue trabajando en cruceros. Lo conocí por algo triste que pasó, sí, que fue la muerte de mi abuelita, pero gracias a esto conocí a mi esposo en la independencia de Colombia trabajando en cruceros. ¿Tú tienes algún novio o esposo extranjero? Me gustaría saber tu historia. Ponla en los comentarios y nos vemos en el próximo video. Cuídate, chao.